En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios para el miércoles 22 de abril. Hechos 5 del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, es un grupo que existía en Israel, que eran del templo, y ellos no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en la vida eterna, ni en los ángeles. Al contrario de los fariseos, que sí creían en estas cosas. Esta era de la élite del templo. Pues llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. De esta gente se dicen que fueron los verdaderos causantes de la muerte del Señor, los que tramaron todas las cosas. No los fariseos, sino estos, los saduceos. Dice que los metieron en la cárcel, pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Fíjense que el tiempo que ellos pasan en la cárcel, ellos no saben que van a ser liberados, pero van a ser liberados por un ángel que el Señor les envía. Por lo cual, cuando tú estés en una situación difícil, es como que tú estuvieras encarcelado. Y el Señor te va a sacar de esa situación difícil, va a mandar un ángel que te va a sacar de esa situación difícil. Solamente tienes que tener paciencia y esperar. De la misma manera, cuando nosotros estamos encarcelados por el pecado, presos por el pecado, también debemos esperar nuestro tiempo en que el Señor nos ha de llamar. Ahora, ¿para qué nos va a llamar el Señor? Dice, para ir a hablar acerca de esta nueva vida referente al cristianismo. Y les invita a ir al templo, les dice: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida, pese a su vida, porque corría riesgo, ya la habían amenazado, los habían puesto presos y demás, pero el ángel lo que les invita es a esto: vayan al templo, pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Es la misma misión que nos da Dios a cada uno de nosotros. Dice, para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Ellos no se ponen a cuestionar lo que Dios les está pidiendo, que si es tarde, que si es muy temprano, que si nos van a matar, que si nos van a volver a meter presos. No, ellos sencillamente hacen lo que el Señor quiere y les ha mandado. Obedecer esta orden de ir al templo y ponerse a enseñar. Esa es la misión nuestra. Enseñar todo acerca de esta nueva vida. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los judíos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Ya no estaban. Al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Tus pobres carceleros. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esta es nuestra misión. Nuestra misión es enseñar acerca de Jesucristo. Lo que pase como consecuencia de esto ya no está en nuestras manos. Nuestra misión es enseñar. El Salmo 33 dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Porque no se experimenta la bondad del Señor si tú no haces la prueba. No es lo mismo que yo te cuente cuán bondadoso ha sido Dios conmigo,
o cuán bondadoso es Dios si tú no lo experimentas. Tienes que experimentar, hacer la prueba. Bendeciré al Señor a todas horas. Yo no sé si tú haces esto. Bendecir al Señor a todas horas, desde que te levantas, dar gracias a Dios y durante el día tener presente siempre a Dios. Dice, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo, porque lo importante es escuchar. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Claro, en el tiempo del Señor, cuando el Señor quiere. Cuando acudí al Señor, me hizo caso. Pero no te va a hacer caso si tú no acudes a Él. Es importante acudir al Señor. Y me libró de todos mis temores. Fíjate que no dice libró de los problemas, sino de los temores. Porque el temor paraliza. Continúa el Salmo, confía en el Señor y saltarás de gusto. ¿Quieres saltar de gusto? Confía en el Señor. Jamás te sentirás decepcionado. Por las cosas de este mundo, tal vez. Poniendo la confianza en alguna persona, también. Pero poniendo la confianza en el Señor, saltarás de gusto y jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres. O sea, el Señor te escucha. Ahora, que te responda en el tiempo que Él quiera. Que haga lo que tú quieres. Eso no te doy seguridad. Seguramente el Señor tiene algo mejor preparado para ti. Y a veces, si el Señor lo desea y está acorde tu voluntad con la voluntad de Dios, el Señor te lo concede. El Señor escucha el clamor de los pobres, o sea, tu clamor, y los libra de todas sus angustias. O sea, que el Señor te puede librar de todas tus angustias, para que enfrentes los problemas sin angustia, para que enfrentes los problemas sin temores, como decía un poquito anterior. Junto a aquellos que temen el Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Mira qué hermoso. El ángel del Señor acampa y los protege. O sea que Él acampa junto con nosotros y nos protege. Claro, tú no sabes cuándo es que el ángel del Señor te protege. ¿De cuántas cosas te ha liberado Dios? ¿De cuántas meteduras de pata? ¿De cuántos problemas que tú mismo te has metido has podido salir? Piensa. El ángel del Señor acampa y te protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Dichoso, feliz, bienaventurado quien se refugia en Dios. En el Evangelio, Juan 3, del 16 al 21, dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Está hablando del Padre. Y la inmensidad del amor a Dios la demuestra entregando a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea que creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo, en su palabra, nos da vida eterna. Porque nos unimos, nos adherimos a aquel que tiene vida eterna. Porque quien no se une a aquel que tiene vida eterna, tiene vida mortal, tiene una vida limitada. En cambio, si tú te unes a uno, te haces uno con aquel que tiene vida eterna, tú también tendrás vida eterna. Es una cuestión de lógica. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. No es una mentalidad de Dios de destruir el mundo, de condenar al mundo. No, de Dios no viene nada malo. El mal viene porque el hombre se aleja de Dios y atrae sobre él todos los males y las calamidades. El que cree en Él no será condenado. El que cree en Él no será condenado. Si tienes miedo, si tienes duda de que puedes ser condenado porque sigues en pecado, si te arrepientes de todo corazón y crees en Él, no serás
condenado. Lo único que podemos hacer para no ser condenados es confesarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarnos que el Señor nos dejó un sacramento. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de Él. Él es la puerta. Entonces, para entrar al cielo hay que entrar por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Desde aquí, ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Y rechazar la salvación de Dios, rechazar el amor de Dios, incluso el amor de Dios es incondicional, no tienes que amarle para que Él te ame. O sea, rechazar la gratuidad lleva a la condenación. Y la condenación es ir al infierno para siempre. Toda una vida eterna en el infierno, porque dice la palabra de Dios que todos resucitarán. Uno para la salvación y otros para la condenación. Y solamente tienes que aceptar un regalo que se te está dando. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. O sea, vives en la oscuridad, viene la luz y rechazas la luz, quieres seguir viviendo en la oscuridad. Y lo peor que tiene vivir en la oscuridad es que tú no ves ni los pecados. O sea, te crees bueno. Entonces ha venido la luz a tu vida. Y las personas prefieren las tinieblas a la luz. Y lo bueno que tiene de recibir la luz es que cuando nosotros estamos en la oscuridad, nosotros no vemos nuestra falta. Cuando entra la luz, entonces nosotros podemos ver nuestras faltas. Es como quien está en un cuarto oscuro y apenas entra un rayito de luz, vemos las motas de polvo en el aire. Pero mientras no ha entrado el rayito de luz, nosotros no podemos ver las motas de polvo. En cambio, cuando entra un rayito de luz, podemos verla y entonces podemos ver nuestras deficiencias, nuestros errores, nuestros pecados. Y pedirle a Dios que nos perdone, que estamos arrepentidos. Porque nuestras obras son malas. Todo aquel que hace el mal, cuando se refiere que nuestras obras son malas, son las personas que hacen el mal, o cuando nosotros hacemos el mal. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella. ¿Por qué no se acerca a ella? Continúa la palabra de Dios para que sus obras no se descubran, en lo que estamos conversando. Todo aquel que hace el mal, o sea, que desea hacer el mal, no es una cosa de que tú falles y pidas perdón al Señor y te levantes. No, son personas que han tomado una determinación en su vida por hacer el mal. La persona que ha hecho esto aborrece la luz y no se acerca a ella. Porque si se acerca a la luz, si se acerca a la iglesia, si se acerca a Dios, entonces todos podrán ver que es un pecador. Y eso es muy bueno, saber que somos pecadores, porque así Cristo pudiera perdonarnos. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, sin miedo de que se descubran sus pecados, de que yo me dé cuenta de mis pecados, de que los demás se den cuenta de mi pecado o de tu pecado, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. O sea, ¿qué puede salir de mí siendo yo tan pecador? Pues pecado. Si sale algo bueno, es porque Dios está interviniendo. Dios envía a su ángel y acampa y nos protege. Así que ánimo, alégrate, el Señor está contigo, te protege, te acompaña y acampa junto a ti, junto a tu familia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te conceda un hermoso día.